A lo largo de toda la historia de la exploración lunar, hay un detalle que parece pequeño pero que se ha mantenido firme durante más de medio siglo. Todas las naves espaciales que han tocado la superficie de la Luna han tenido patas de aterrizaje. Desde Luna 9 de la Unión Soviética en 1966, pasando por los módulos de alunizaje del programa Apolo, hasta las naves modernas como Odysseus en 2024. Todas se apoyaron en estructuras metálicas para mantenerse estables sobre el regolito, ese polvo fino y traicionero. La existencia de estas patas se volvió tan obvia que casi parecía una regla no escrita. Si bajas a la Luna, necesitas patas. Pero SpaceX, la empresa famosa por desafiar constantemente las normas, llegó a proponer una idea tan atrevida que parecía absurda: aterrizar en la Luna sin patas de aterrizaje. La idea no solo sorprendió a mucha gente, sino que también planteó una pregunta importante. ¿Por qué intentar algo tan diferente? ¿Qué motivó a SpaceX a eliminar algo que toda la industria aeroespacial considera esencial? La respuesta está en la filosofía que Elon Musk repite una y otra vez. Simplificar es la clave para la fiabilidad. Una pieza que no existe es una pieza que no puede fallar. Para los ingenieros de SpaceX, todo sistema complejo es un riesgo potencial. Si pueden eliminarlo de forma razonable, lo harán sin dudarlo. Cuando SpaceX ganó el contrato para desarrollar el módulo de aterrizaje lunar de la NASA bajo el programa Artemisa en abril de 2021, presentaron una versión del Starship con un diseño nunca visto: aterrizar apoyándose directamente en el enorme vientre metálico de la nave, en vez de usar patas. La imagen era totalmente distinta a la de cualquier otro módulo. Una estructura de acero de 9 metros de diámetro, reforzada con un anillo de titanio de aproximadamente 8 milímetros, convirtiéndose en la superficie de contacto con el suelo. Debajo colocaron una falda amortiguadora hecha de una malla de aluminio impresa en 3 dimensiones, capaz de deformarse de manera controlada y absorber hasta 70% de la energía del impacto. Todo esto formaba un sistema de absorción gigantesco. No eran patas plegables, sino un bloque entero de acero diseñado para resistir la fuerza del aterrizaje. En los últimos instantes antes de tocar el suelo, unos 10 segundos, los motores Raptor bajarían la potencia a solo entre 5 y 8% de su capacidad total, permitiendo que el Starship descendiera a menos de 1 metro por segundo. En teoría sería un aterrizaje suave. La única diferencia es que, en lugar de apoyarse sobre 6 patas de titanio, la nave colocaría todo su peso sobre una base diseñada para abrazar el terreno lunar. Desde el punto de vista técnico es un reto enorme, pero también una apuesta muy creativa. La razón detrás de esta apuesta es muy clara para SpaceX. Las patas de aterrizaje no. Son simplemente unas barras de metal. Son sistemas mecánicos complejos con juntas, cilindros hidráulicos o neumáticos, sensores, actuadores y software de control. Cada pata es en cierto modo una máquina en miniatura que puede fallar. Eliminarla no solo reduce riesgos, sino también entre 8 y 10 toneladas de masa, una cifra enorme en la industria espacial donde cada kilogramo cuenta. Con ese peso ahorrado, el Starship puede llevar unos 7 toneladas adicionales de carga a la Luna, lo que equivale a varios días extra de suministros para la tripulación o más instrumentos científicos. Pero surge un problema. ¿Cómo puede un objeto de 50 metros de altura y decenas de toneladas mantenerse estable sobre un suelo lunar que es blando y nada uniforme? SpaceX respondió con una técnica especial: la interacción de la pluma de gases con la superficie, lo que en español técnico llaman interacción de penacho y superficie. Unos 30 segundos antes de aterrizar, un anillo de toberas expulsaría chorros de gas caliente en un ángulo de 45 grados, barriendo el polvo y compactando el regolito para formar una plataforma temporal de unos 20 a 30 centímetros de espesor. Según sus simulaciones, esa capa comprimida puede soportar alrededor de 25 kilopascales, equivalente a la presión que ejerce la rueda de un coche sobre el pavimento.
Incluso esta técnica podría nivelar pendientes de unos 10 grados, creando una superficie bastante estable para el aterrizaje. Si todo funciona como predicen los modelos, sería uno de los trucos de ingeniería más sofisticados jamás usados en un aterrizaje extraterrestre. Pero SpaceX no quiso quedarse ahí. En un momento dado, incluso estudiaron una idea más radical: un aterrizaje en posición horizontal. En esta opción, el Starship reduciría su velocidad de forma vertical, pero justo antes de tocar el suelo, el sistema de control lo inclinaría hasta unos 30 grados. La nave entonces deslizaría hacia la Luna en posición inclinada y aterrizaría sobre una gran almohadilla compuesta instalada en el vientre. Nada más tocar el suelo, 4 anclas automáticas se dispararían para fijar la nave al terreno. Este enfoque trae varios beneficios inesperados. Cuando el Starship se coloca en posición horizontal, su centro de gravedad baja muchísimo, lo que aumenta la estabilidad. Al mismo tiempo, la superficie de contacto llega a unos 160 metros cuadrados, reduciendo la presión sobre el suelo a apenas una décima parte de la que genera el diseño con patas. Esto es importante porque el regolito no es igual en todas partes. Hay zonas duras como cemento y otras donde te puedes hundir 1 metro entero con solo un paso. Además, este tipo de aterrizaje resuelve otro problema grande: la accesibilidad para los astronautas. En vez de tener que bajar por un ascensor de 30 metros desde el vientre de la nave, la tripulación solo tendría que bajar un escalón de 3 metros. Los rovers y equipos también podrían entrar y salir fácilmente por las puertas laterales. El cuerpo del Starship, al estar horizontal, incluso podría servir como un módulo de hábitat temporal con más de 100 metros cúbicos de espacio interior, que es más grande que todo el volumen utilizable de la Estación Espacial Internacional cuando fue construida por primera vez. Los astronautas incluso podrían echar regolito encima de la nave para crear una protección contra la radiación, convirtiendo la propia nave en una base lunar improvisada. Pero claro, lo que suena genial en teoría suele tropezar con las duras realidades prácticas. La estructura del Starship está pensada para un aterrizaje vertical, así que cuando se le carga de forma lateral, los 50 metros de acero soportan fuerzas de flexión enormes, mucho mayores de lo que se diseñó al principio. Dentro de la nave, los 2 tanques gigantes de combustible también son un problema serio. El metano y el oxígeno en la baja gravedad lunar pueden moverse de forma impredecible, creando diferencias de presión y desestabilizando la nave justo en el momento más crítico. Pero el mayor desafío es este: una vez que un Starship queda horizontal, ¿cómo lo levantas para que pueda despegar y volver a la Tierra? Poner de pie un objeto que pesa entre 100 y 200 toneladas requiere una grúa o un sistema de elevación extremadamente complejo, algo imposible de llevar en una misión tripulada. Por eso, la NASA concluyó pronto que esta opción solo sirve para misiones de carga, no para las misiones con astronautas del programa Artemisa 3. Hacia finales del año 2022, las evaluaciones técnicas del Consejo Asesor de Seguridad Aeroespacial de la NASA comenzaron a señalar problemas serios en el diseño de aterrizaje sin patas. Aunque la idea de crear una plataforma con gas caliente y usar la base de la nave como amortiguador suena elegante, el entorno lunar es mucho más impredecible y duro que cualquier simulación. El regolito se formó por miles de millones de años de impactos de meteoritos. Su estructura es suelta, pero cambia muchísimo de un lugar a otro. Los rovers del Apolo habían encontrado zonas donde el suelo era tan denso y rígido que parecía cemento, y a pocos metros podía volverse polvo suave que se hundía como talco. Con una nave de casi 50 metros de altura como el Starship, basta con que uno de los puntos de apoyo se hunda 1 metro más de lo esperado para que el cuerpo se incline más de 25 grados, lo suficiente para que toda la masa de metal, de decenas de toneladas, termine volcando. Y si eso pasa, no existe ningún equipo de rescate en la Luna capaz de levantarla de nuevo.
La misión quedaría automáticamente perdida. Por eso, durante décadas, las patas de aterrizaje se han considerado la protección más básica de cualquier módulo lunar. Distribuyen la carga en varios puntos separados entre sí y permiten que cada pata ajuste su longitud mediante sistemas de amortiguación, igual que una mesa de 4 patas que puede mantenerse estable aunque el suelo no sea perfectamente plano. Esos sistemas no están ahí para verse bonitos, son lo que separa un aterrizaje seguro de un desastre. En misiones recientes como la de Odysseus, quedó demostrado que incluso patas modernas pueden fallar al enfrentarse a terrenos inesperados. Así que una nave que ni siquiera tiene patas corre un riesgo aún mayor. No solo la superficie lunar es peligrosa. Las propias características del motor Raptor, el más potente que jamás haya usado en una nave destinada a la Luna, se convierten en un problema incluso mayor que cualquier sistema mecánico. Durante la fase de descenso, aunque se reduzca la potencia al mínimo, la velocidad del chorro que sale de la cámara de combustión supera los 2000 metros por segundo. En un ambiente de aire extremadamente tenue, ese chorro no se dispersa como en la Tierra, sino que se concentra, creando una especie de taladro potentísimo. Las simulaciones de la NASA muestran que, en cuestión de segundos, un motor así puede excavar un agujero de entre 1 y 2 metros justo debajo del punto donde la nave está a punto de tocar tierra. Esto destruye por completo la plataforma compactada que el Starship intenta crear con la técnica de interacción de chorro y superficie. Una capa de regolito que se acaba de comprimir durante 30 segundos podría ser arrancada de inmediato cuando el motor principal se enciende para el frenado final. Ese es el dilema que hace que la NASA no pueda aceptar el riesgo del diseño sin patas. A esto se suma que el polvo lunar es uno de los materiales más peligrosos que la humanidad ha encontrado en la exploración espacial. A diferencia del polvo terrestre, el regolito tiene bordes afilados como vidrio, porque no ha sido erosionado por viento ni agua. Está cargado eléctricamente y se pega a todo. Cuando es lanzado por un chorro de gas a alta velocidad, puede quedar suspendido durante varios minutos antes de caer otra vez. Estas partículas afiladas pueden desgastar la protección térmica, dañar sellos, interferir con sensores e incluso poner en riesgo la vida de los astronautas si llegan a los filtros de aire. La NASA ya había registrado el polvo lunar como uno de los mayores peligros para los astronautas del Apolo al regresar al módulo de mando. Con una nave enorme como el Starship, la cantidad de polvo levantado sería mucho mayor y mucho más difícil de controlar. En los estándares de certificación para naves tripuladas, la NASA exige minimizar al máximo el impacto del polvo. Pero el aterrizaje usando el vientre de la nave hace exactamente lo contrario. Aumenta la energía del impacto y aumenta la cantidad de regolito expulsado. Además del entorno, la NASA también se preocupa por el estándar de seguridad llamado tolerancia a fallos, la capacidad de mantenerse seguro incluso si ocurren errores múltiples. Una nave tripulada debe ser capaz de soportar 2 fallos consecutivos sin llegar a un desastre. Con el método sin patas, basta con que un motor falle durante el descenso para que todo el empuje se desvíe y la nave se incline, golpeando el suelo. Sin patas para amortiguar o estabilizar, el Starship simplemente no puede cumplir los requisitos mínimos de redundancia. Existen tecnologías para compensar este problema, pero eliminarían la ventaja de la simplicidad, que era la razón de ser del diseño original de SpaceX. SpaceX es perfectamente consciente de estas preocupaciones y poco a poco modificaron su enfoque. A comienzos de 2023, empezó a tomar forma una nueva versión del Starship HLS, esta vez con patas, aunque no del tipo tradicional. 6 patas de titanio plegables, combinadas con un sistema de pistones autoestabilizadores y un núcleo amortiguador tipo panal, fueron diseñadas para soportar impactos fuertes y adaptarse a terrenos inclinados hasta 15 grados. A diferencia de las patas del Apolo, que solo tenían unos pocos metros,
Estas patas deben sostener una estructura gigantesca, así que se optimizaron para que fueran ligeras, rígidas y capaces de retraerse para no afectar la aerodinámica durante el lanzamiento. Aunque añadir patas significa más peso y más complejidad, a cambio abre una estabilidad que ninguna otra solución puede ofrecer. Permiten que el software de guiado ajuste el punto de contacto incluso cuando el terreno no coincide con los modelos. Absorben impactos si la velocidad de descenso resulta más alta de lo previsto. Proporcionan una postura amplia que evita que el Starship se tambalee cuando los astronautas se mueven o cuando se acercan los rovers. Y lo más importante, las pruebas con modelos a escala real en entornos que simulan regolito muestran que el sistema de patas puede manejar incluso los peores casos: contacto inicial inclinado, zonas de suelo blando o carga distribuida de manera irregular. Para la NASA, esto no es solo una opción más segura, sino un requisito innegociable. Si el Starship falla al aterrizar, la tripulación no solo pierde su refugio, sino también su único vehículo para regresar a la Tierra. Ese riesgo es totalmente inaceptable en una misión tripulada, especialmente en la que marca el regreso de la humanidad a la Luna después de más de 50 años. Cuando la opción con patas quedó decidida, muchos pensaron que SpaceX había cedido ante la realidad, renunciando a su audacia para volver a un método familiar. Pero la situación es más compleja. El diseño actualizado demuestra que la innovación no siempre consiste en romper reglas. A veces, la idea más creativa es elegir la solución adecuada para el contexto adecuado. El Starship sigue manteniendo la filosofía de simplificación en muchas áreas, pero cuando se trata de aterrizar en la Luna, la estabilidad absoluta es prioridad. Solo si se mantiene firme, podrá cumplir su misión de traer a la gente de vuelta. Aún así, la historia no termina aquí. A largo plazo, cuando la meta de la humanidad ya no sea llegar y marcharse, sino construir y quedarse, ideas como aterrizar sin patas o aterrizar en posición horizontal podrían volver con fuerza. Algún día, cuando las misiones ya no tengan que despegar de regreso a la Tierra y cuando existan infraestructuras en la Luna que apoyen estas operaciones, las limitaciones actuales podrían desaparecer. En ese momento, las ideas que NASA rechaza hoy podrían convertirse en la base de las futuras colonias lunares.